Oberá. Entonces, ahí le vamos a pedir sobre todo atención, ¿sí? La sincrónica del módulo 2 va a ser el 27 de julio. El módulo 3 sería la sede presencial, sería Oberá, el 5 de agosto. Ya les vamos a decir que incluyen todas esas sedes. La sede presencial San Vicente, el módulo 3 sería el 10 de agosto y el sincrónico de todo el módulo 3 sería el 20 de agosto, ¿sí? Módulo 4 el presencial sería la sede San Ignacio, que sería el 2 de septiembre, y el presencial sería Puerto Iguazú, la sede, que sería el 4 de septiembre. El sincrónico del módulo 4 sería el 16 de septiembre. Voy a volver un poquito más arriba, volviendo al módulo 2 para aclarar bien porque en la filmina no se visualiza. El módulo 2, volvamos, presencial, las sedes serían Posadas y Oberá el 1 de julio. El módulo 2 presencial, ¿sí? La sede sería El Dorado, sería el 3 de julio, ¿sí? Bueno, seguimos Mm. ahora, seguimos ahora. Quedó, sí, sí quedó. Las sedes les voy a nombrar qué incluye cada sede. Pero, perdón Cristina que te interrumpa, solo del próximo módulo, perdón, del próximo encuentro presencial y del sincrónico que sería del módulo 2, ¿sí? Por ahí contarles a todas que a medida que nosotras vayamos avanzando en los módulos, en los encuentros sincrónicos por módulo, ¿qué quiere decir esto? El próximo encuentro sincrónico va a ser el 27 de julio, que lo tienen acá. Es el sincrónico del módulo 2. Ese día nosotros les vamos a transmitir, a contar cuáles son dónde van a ser las sedes, cuáles van a ser las sedes del encuentro presencial del módulo 3. De manera que ustedes se vayan agendando y también, esto que les decía Cristina, anotando, registrando a qué, porque fíjense que en el caso del 1 de julio, Oberá es la que se va a transmitir vía YouTube, ¿sí? Entonces se van a tener que conectar qué departamentos a Oberá ese día, ¿no? A diferencia de Posadas, que va a ser presencial con todas las colegas que, se encuentran en el departamento capital, ¿sí? Perdón, Cristina, pero quería aclarar esto porque va a ser solo, acá tienen solo la información y las fechas del módulo 2. No, Marle, no, Dale, Algo, Silvi, no hay algo problema, más. no. sí, sí, quedó perfecto. Bueno, voy a pasarles ahora la información de qué departamentos incluyen cada sede, ¿sí? El departamento capital incluye los departamentos de Apóstoles, Candelaria, San Ignacio y el departamento Concepción de las Sierras, ¿sí? La sede del departamento Verá incluye el departamento San Javier, el departamento 25 de Mayo y Alem. La sede El Dorado incluye el departamento General San Martín, el departamento Belgrano, el departamento Iguazú y Monte Carlo, ¿sí? La sede Guaraní. Perdón. El departamento guaraní incluye San Pedro, el departamento Cainguás, el departamento guaraní y el departamento Iguazú, ¿sí?
Bien, otra cosa importante que nosotros queremos decirles a ustedes también es lo siguiente. Cada docente deberá asistir al encuentro presencial o vía streaming, respetando la sede y la fecha correspondiente. La asistencia será validada únicamente en la sede asignada. Quienes cuenten con la correspondiente autorización de no cómputo podrán acreditar su asistencia en el encuentro sincrónico. Posteriormente, tendrán disponible el registro de la clase presencial para su consulta. Acá cuando hablamos, queremos explicarle un poquitito el tema de cuando hablamos nosotros de el tema de la acreditación del no cómputo, de la autorización. Queremos hacer una aclaración. En primer momento tuvimos la resolución 3031 que no ponía cupos a las distintas instituciones, o sea que podían ingresar inscribirse todas aquellas colegas que les interesaba esta actualización. Después, como sabrán, salió la resolución 3143, rectificando la resolución anterior. Esta misma fue comunicada después del primer encuentro presencial que tuvimos el día 8 de junio, ¿sí? Por ello, nosotros como institución hicimos una presentación donde pedimos la revocatoria de esta resolución, ¿no es cierto? Estamos a la espera de una solución. Eso le queríamos informar a todos los colegas. Por eso es que hoy estamos haciendo esta clase sincrónica a las 17 horas. Entonces, todos aquellos docentes que están interesados en hacer la actualización lo pueden realizar. Ahora vamos a pasar con datos importantes. Por favor, le pido también atención, ¿sí? Con el tema del CIRIC, ¿sí? Es muy importante, es primordial mantener actualizados los datos de contacto en el usuario del Consejo General de Educación. Mantener actualizados los datos de contacto en el usuario del Consejo General de Educación. Presten atención a algunos aspectos como ser, si cargan o modifican desde el celular, ¿sí? Los datos, quitar el autocorrector, ¿sí? El sistema no modifica desde el celular. El sistema no verifica que el correo exista, chicas. Es decir, que como lo carguen, así queda. Entonces, muy importante esto de verificar los datos, ¿sí? Y de actualizar sobre todo los correos. Vale. Recuerden que son los medios por el cual se pueden comunicar con ustedes, correo o número de teléfono, ¿sí? Otra aclaratoria que queremos hacer también es que los docentes por ahí que no reúnan con las condiciones para hacer esta capacitación serán desestimados del CIRIC. Eso también hay que tener presente. Bueno, si hay alguna duda, si hay alguna otra inquietud, por favor, como dijo Silvi, nos hacen llegar y bueno, estaremos al pendiente de contestar todas las dudas que tengan las colegas, ¿sí? De mi parte, eso, Silvita, más o menos es. Ahí ponemos en pantalla también contactos para consultas, ¿sí? Como habíamos dicho en el primer encuentro presencial, está el número de teléfono del profesor Daniel Cabrera, 3764 20 22 38, y el del profesor Mauricio Benítez, 3764 75 82 74. Más o menos, Silvita, era lo que queríamos estar informando, ¿sí? Sí, gracias, Cristina. Em, por ahí yo quiero hacer hincapié en el tema del correo electrónico, porque en el CIRIC, porque si ustedes el correo electrónico que tienen en el CIRIC no lo están usando, digamos, fue hace un tiempo,
olvidaron la contraseña, más allá de que puntualmente no van a poder recibir el certificado, por más que nosotros le hagamos el cambio al nuevo correo electrónico, al correo electrónico que utilizan habitualmente para ingresar al aula virtual, eh, básicamente ustedes no van a poder acceder a la certificación, que es puntual y es la manera en la que se envía el certificado, seguramente que todas ya lo saben. Y por otro lado, si ustedes tienen el correo electrónico erróneo o no sin uso, inactivo, no van a recibir la notificación de ingreso al aula virtual. Entonces es puntual que ustedes tengan el correo electrónico del CIRIC actualizado. Bueno, esto sería como la primera parte. Ahora sí, voy a dejar de compartir un ratito para... Silvia, ¿me dejas que aclare una cosita más? Sí, sí, Porque sí. ahí vi un mensaje que decía que la colega figura preinscripto, ¿sí? Y no inscripto. Entonces, los cambios son así: preinscriptos, inscriptos, en progreso, aprobado o asistido y desestimado, chicas. ¿Sí? Esos son todos los cambios que va el proceso en el CIRI. Esa aclaración nomás, a ver, Silvita. Perfecto. Eh, tenemos ahora como unos minutos para consultas, estoy viendo el chat. Si tienen alguna pregunta con respecto a lo que fuimos presentando, tanto de, bueno, estas cuestiones por ahí técnicas que tienen que ver con el correo, el aula virtual, pero también por ahí si hay alguna duda, alguna inquietud respecto a cómo está organizada la cursada en cuanto a los encuentros presenciales, los encuentros sincrónicos, si es que tienen alguna duda o inquietud, por ahí ahora tenemos unos minutos antes de pasar a la segunda parte para que nos consulten. Justamente queremos que este espacio lo usemos para eso, entonces nos vamos, si no hay ninguna duda, voy a ir abriendo la otra presentación. Bueno, Soledad, Sí. si no recibiste, perdón, Soledad, no recibiste el acceso a tu correo, dejamos los contactos, tanto el del profesor Mauricio Benítez como el del profesor Daniel Cabrera, para comunicarte. Sería la vía más rápida, digamos, ¿no? Em, y con respecto a el estado como explicó recién Cristina, en el CIRIC, ustedes saben, deben tener ya experiencia porque han hecho muchos cursos probablemente, pero hay un tiempo que, digamos, los que manejan el CIRIC tenemos para poder pasar del preinscripto, porque todos ahora están preinscriptos, pasarían a estar inscriptos, ¿sí? Nos damos como un tiempo para hacer ese pasaje a inscriptos, porque Florencia pregunta si estás ya si tenés el acceso al Classroom, significa que estás inscrita. Estás todos estamos cuando nos inscribimos en el CIRIC, estamos preinscritos. Y después los organizadores los organizadores de la propuesta de formación van haciendo la modificación o el pasaje o el cambio de estado, ¿sí? Dale, Soledad, buenísimo. Insisto con el tema de la evaluación, porque por ahí quizás cuando ustedes ingresan a cada módulo y hacen el recorrido del módulo, van a ver que está disponible la evaluación, van a ingresar, si cliquean sobre la evaluación, les va a aparecer que esa evaluación no está habilitada,
¿Por qué? Porque recién a partir del 16 de octubre se va a habilitar la correspondiente al módulo 1 y así sucesivamente para tener una semana por módulo, ¿sí? Bueno, creo que no hay más preguntas, entonces vamos a pasar a la segunda parte. Me acompaña estamos juntas en este encuentro sincrónico, lo vamos a ir desarrollando juntas con Natacha Krieger y así que estamos muy contentas de tener este tiempo de poder compartir algunas ideas y de recuperar algunos conceptos que no tienen la intención digamos, de ser, digamos, de ser como absolutos, sino más bien de generar interrogantes, preguntas, que nos vayamos pensando en las prácticas, en el jardín maternal. Y como también decía María Emilia, ¿no? Cuando ella el 8 de junio hablaba de las propuestas de, digamos, de todo el marco conceptual que ella plantea, ella decía, bueno, pero esto también lo podemos pensar para el jardín de infantes, es decir, para todo el nivel inicial. Así que buenísimo, gracias Nati, estamos juntas. Ahora empezamos, comparto la pantalla. Eh, sí, Mónica, tenemos unos inconvenientes con técnicos con la transmisión por YouTube. Estoy grabando el Zoom para después en todo caso compartirlo. De hecho, vamos a compartir no solo la grabación, sino también la presentación y esta que vamos a compartir ahora con Natacha en el aula virtual, ¿sí? Silvi, hola, buenas tardes a todas. Quería, bueno, saludar. Estaba escuchando muy atenta todas las indicaciones previas. Silvi, la guía para acceder al aula no tenías que presentar, por las dudas nomás te recuerdo. No, no, les mostré, creo que Bien, vieron, solo les mostré. y ahí nomás. La idea es Sí. que cada una haga el recorrido, ¿sí? Esa es la idea, no es recorrer todo el PDF, les va a quedar disponible. Así que ahora yo lo que necesito es ahí. Pues dime si se ven a ti, Sí, te voy avisando. presentar. Ahí sí. Ahí. A ver, Do you want? Yes? No, no, one. Ah, yes. Ahí está. bien. Bueno, What the fuck? ustedes, las que ya están en el aula, se encontraron con el módulo 1, que le llamamos Construcción de una pedagogía de la primera infancia. En este encuentro sincrónico nos planteamos como propósitos eh, recuperar, profundizar, volver a pensar sobre algunos de los aportes que para nosotros son clave del módulo. Si bien todo el módulo es importante, nos parecía importante volver sobre la dimensión pedagógica del cuidado y las formas de enseñar en Yo el puedo jardín entrar, ellas maternal no pueden, están todas malas las Micaela. Ya. y también problematizar el rol del docente como mediador de experiencias de cuidado y enseñanza que garanticen el respeto por la singularidad de cada niño, ¿no? En realidad, en el abordaje de esa dimensión pedagógica del cuidado, las formas de enseñar y una problemática que nos interesa abordar, de alguna forma vamos a intentar pensar juntas lo que significa o cómo se construye el rol del docente en, em, Después se en el metió, entró jardín en tres, maternal. lo más pancho por su casa. Y el chico Voy a nunca se ver si percató. puedo. Volver. eh,
creo que Cambiaron de anfitrión. sí. A ver si puedo. Ahí está. Vamos. Tecnología. Entonces, para pensar la pedagogía del cuidado, nos parecía oportuno recuperar un fragmento del video de la conferencia de María Emilia del 8 de junio. Este fragmento dura casi 5 minutos, es muy cortito, y las invitamos a escuchar atentamente. Es un fragmento en el que ella habla justamente de cómo ella entiende el cuidado, ¿no? Y el cuidado, van a ver que ella habla del cuidado en la educación inicial, no solo en el jardín maternal. Bueno, nos parecía a nosotros importante volver sobre este fragmento y después continuamos avanzando, ¿sí? Así que escuchamos atentamente. No me escuchan. Ahí voy. ¿Ahora? ¿Ahora sí? Bien. A ver si se escucha el video, lo más importante. ¿No? ¿No se escucha? ¿No se escuchan a ti? No te escucho. A ver vos tu audio. ¿Tampoco puedes? Ahí está, Silvi. ¿Ahora sí? Sí, estábamos todos silenciados, ahí me habilitaste. No sé si es eso por ahí No, lo que no fui está yo. interfiriendo. No, no fui yo. No sé si está interfiriendo A ver, vamos a mirar. en tu pantalla del video, está desbloqueado el sonido, sí. ¿No se escucha? No. Entonces, esperen, me dan un ratito, dejo de compartir. Vamos a compartir y cuando comparto, me falta solo algo, creo. Ahora sí, me faltó. Y voy a traer ahora algunas reflexiones sobre el concepto de cuidado. Yo creo que, obviamente creo que ni siquiera tendríamos que decir cuidado y educación o educación y cuidado. O sea, yo creo que es ahí, el cuidado es una experiencia fundamental en la vida sin la cual ningún ser humano puede sobrevivir. Entonces, no hay manera de pensar el cuidado como secundario de la educación, porque es supervivencia, y no solo supervivencia biológica, nutricional, alimentaria, es supervivencia psicológica. Entonces, bueno, pensando en esto para un documento que escribí para México, escribí una definición del cuidado, específicamente en la educación inicial, que me gustaría compartir con ustedes en este momento, como para redondear también qué lugar ocupa el cuidado en todo esto que hemos trabajado hasta aquí. ¿Qué significa el cuidado en la educación inicial? Cuidar es una acción amplia y compleja, vital para la vida humana. Ningún bebé, ninguna niña o niño pequeño puede crecer sin cuidados. El cuidado es una experiencia intersubjetiva que combina la salud física, mental, afectiva y poética. Fíjense en esto, cuidado poético. Porque en la primera infancia, el juego, base de la experiencia de aprendizaje y encuentro entre las niñas y los niños y sus figuras de apego, es altamente poético. Nos enseña a simbolizar, a tener mente. La educación inicial cuida, a través de sus planificaciones, que cada niña y niño encuentre caminos de creatividad que le permitan expresarse y desarrollar su personalidad en libertad.
Cuidar es estar disponible para las urgencias del vivir infantil, es decir, en estado de apertura y empatía. Y eso no es sencillo en un mundo cada vez menos sensible y más exigente. Por eso, cuidar en educación inicial no solo se refiere a las experiencias que vivenciarán las niñas y los niños, sino que involucra a las personas adultas. La educación inicial tiene la responsabilidad de asumir tareas de cuidado hacia las familias. Apoya y sostiene la tarea de crianza. Por eso, cuida a las madres, a los padres, a los familiares que crían. Los cuida cuando les ayuda a incrementar sus recursos de juego, de interacción, a comprender los sentidos de las actitudes de sus hijos e hijas. Los cuida cuando los escucha frente a una inquietud, un temor, cuando garantiza que durante varias horas del día sus hijos e hijas recibirán los más ricos ambientes de aprendizajes y afectos. La educación inicial cuida a las mujeres cuando trabaja por la igualdad de género y entonces planea acciones que involucren a los varones en la crianza, generando un reparto de cuidados, y favorece en las niñas y los niños el aprendizaje de modos de vivir más equitativos. Todas y todos pueden jugar con carritos, con muñecos, ser bomberos, limpiar la casa, lavar los juguetes, cuidar a sus animalitos, curar. También cuida a los varones cuando genera la oportunidad de que muchos padres descubran la belleza de jugar por las y los bebés, la importancia que tienen sus voces y su compañía física en el desarrollo de sus hijos e hijas. La educación inicial está hecha a personas que cuidan y que a su vez necesitan cuidados, las y los maestros. El trabajo en grupo, el trabajo en colectivo, garantiza que quienes cuidan puedan ser cuidados y autocuidados en la riqueza de la reflexión grupal, de la escucha y el trabajo compartido, en la formación recibida. Esta actualización que acaba de comenzar hoy es una forma de cuidado. La educación inicial cuida al mundo porque produce humanidad en la base de la vida, concientiza respecto a la importancia de los vínculos afectivos, de la creatividad y la exploración, ayuda a construir sincronía humana. También construye entornos novedosos y receptivos que garantizan espacios físicos y simbólicos para todas las familias que la reciben, en cualquiera de sus modalidades. En esos entornos fluye lo imaginario, el lenguaje, lo amoroso, los modos sociales de encuentro y reconocimiento sensible, imprescindibles para el buen vivir. Son espacios flexibles que apuntalan el lazo social y la comunicación. Free audio post-production by alphonic.com. Bien, bueno, esperamos que se haya podido escuchar bien todas las partes que se fueron entrecortando. No se perdió contenido, sí se cortaban, pero cuando iniciaba de vuelta era lo que ella estaba planteando. Bueno, ahora nosotras, sé que estamos por ahí con esta cuestión de la conectividad, de que están ingresando y saliendo por lo que voy viendo, pero igual no queríamos perder la oportunidad de poder leerlas, no escucharlas, porque somos muchos, pero la oportunidad de poder leerlas y que por ahí nos cuenten un poquito por medio de la plataforma Mentimeter. Es muy simple, si pueden y tienen la posibilidad de quienes lo puedan hacer, entrar en Google, poner Mentimeter y ahí ya van a ver que hay un código, acá está el código, lo van a poder ingresar y ahí tienen la posibilidad de agregar una palabra que responda a esta pregunta, a las dos preguntas que estuvimos viendo, esto de a ver, ¿qué consideran ustedes? ¿Qué más creen ustedes que hay que cuidar en el jardín maternal? ¿Qué aspectos consideran fundamentales en el momento de pensar este cuidar que nos transmitía María Emilia en el jardín maternal? ¿Sí? Queríamos tener este espacio pequeño como para poder leerlas, interactuar un poco. Saben que por ahí es complicado, pero cuando ingresan, agregan una palabra, a ver a ustedes cómo les resuena, qué les resulta, cómo les significa esta pregunta de en qué aspectos más ustedes creen que puede estar presente este cuidar, ¿no? Este cuidado
específico en el jardín maternal. A medida que agregan van a ir apareciendo y vamos a poder ir leyendo. Ay, tenemos mucha esperanza de que salga, Resulte. que resulte. A ver quiénes se suman. Ay, hay más. Silvi, el link. Ahí voy. Vamos, tengo. Ah, no. ¿Tenés? Por ahí. Toca la pantalla mientras, sí, para que se vaya actualizando. Ahí paso. A ver si... Paso, yo voy paso. para atrás y voy para adelante. ¿Se actualiza? Ahí está. Yo creo que sí. Ahí se actualizó. Sí, ahí tienen que ir. Bien. Las estamos El chat leyendo. principal. Nos estamos leyendo. Ahí les pasé también el enlace. Ahí veo que están ingresando más. Bienvenidos, Sí, bienvenidos. sí, bienvenida. Ya ingresan con tarea para hacer. Sí. Hola, hola, bienvenidos. Ay, qué bueno. ¿De qué se trata la tarea? Las, Confiamos. las tareas. No, Bien. queremos leerlas también, sí. Es una palabra, en una palabra que nos puedan responder. Es que recién hace un ratito miramos un video de María Emilia, pero sé que quizás tuvieron la oportunidad de escucharla y que nos hablaba un poco de los cuidados en la educación inicial, pero acá nosotros le preguntamos específicamente a ustedes qué aspectos consideran fundamental cuidar, ¿no? Ese cuidar, esa mirada de cuidado en el jardín maternal. ¿Qué hay que cuidar? ¿Qué hay que tener en cuenta? ¿Qué hay que...? Ahí está. Sí, están ingresando. Ay, tenemos que volver a empezar, Silvia. A ver, espera, siguen ingresando, porque Ujú. dice, lo que podemos hacer es volver a mirar el Hola. video. No, no tiene, no sé quién me saludó. Una palabra no me alcanzó, dice María del Carmen. Sí, estamos seguras que no, Voy a pero copiar. hagamos un, hagamos un esfuerzo y una. Ahí está. ¿Qué más tenemos que cuidar en el jardín maternal? Me olvidé. Todavía siguen con inconvenientes en YouTube. Sí, en YouTube no hay. Em, Ay, qué lindo, todas las palabras. Cuando entran, fíjense, creo que van a encontrar dos páginas, dos filminas. A ver si aparece. Ujú. Está bien. Bueno, por el chat también nos están diciendo palabras. Ay, bien. Se escucha muy bajo, dice Mariela. A ver. A las dos, Mariela, porque no sé, yo hablo fuerte. Ahora, ¿escuchan bien? Bienvenido, Campo Ramón. Ustedes saben que en esta nube de palabras, las palabras más grandes son las que más se repiten.
Son como las que están más resonando, ¿no? Sí, las que más eligen, ¿no? Al momento de Me eligen, sí. Ahora sí. protección y apego seguro, dice Itatí. Bien, muy atenta al Bien ahí, a niño. ver, voy a leer. Silvia dice, cuidar en el jardín maternal es ofrecer una mirada atenta que decodifique los gestos y balbuceos del niño, transformando cada rutina diaria en una oportunidad para comunicar afecto, subjetivar y alojar a las infancias. Gracias. Bienvenido, Lenny 2061 de Campoyera. Sí, todos. Hola, nuestras, las chicas que nos están saludando. Estoy viendo que nos van saludando. Apego, Apego, vínculo afectivo, ujú, respeto, paciencia, vínculo con mayúsculas. amor, Bueno, ahí alguien dice yo escucho bien, entonces nos quedamos tranquilas que se escucha, sí se escucha. sostén, contener, Cuidado físico y mental del docente. Mm. Bienvenido, Neni unos minutitos. 2027. Perdón, Silvia. Confianza. Ujú. Acá aparece la empatía, que no sé, a ver, voy a mirar si en la nube está la empatía. Muy Sí, chiquita, está. Empatía por el par, sí, chiquita, ahí abajo. sí. Ujú. Vínculos, centrando, emociones, seguridad, son las más. Un minuto más tenemos Dale. para seguir sumando. Cuidado. La mirada. Higiene, salud, alimentación. Ujú. Bienvenido, Jardín América. Derechos. Ujú. Cerro Azul, Deni 2037, 2083 San de Antonio. San Antonio. Vínculo familiar. Ujú. Mensaje. Intencionalidad, también me están diciendo desde el chat. Don Bosco, bienvenido. Bien. Creo que ya el Mentimeter ya se actualizó, ya está Vuelvo súper. para atrás una vez más y ahí Estoy con vemos las como dudas, para sí. seguir, Nati, ¿te parece? Ahí Sí, actualizo. sí. Bien que en el chat están pudiendo compartir porque ahí quedan también las palabras Ujú. para poder seguir leyéndolas, ¿no? De igual manera, nosotros ya saben, estamos contando con un tiempo que sé que ustedes también lo tienen en cuenta porque, bueno, tendrán sus demás obligaciones y cuestiones para hacer, así que hasta acá, gracias por participar, gracias por llenar, o sea, por completar, por compartir tantas palabras, por sumarse en el chat. Qué bueno que pudieron ingresar. Importancia del Quedó juego. riquísimo la nube de palabras, quedó riquísima y obviamente que no lo que fueron aportando por el chat, así que
muchas gracias por participar y sumar esa palabra, ¿no? que les pedimos. Pensando en el cuidado, en esa pedagogía del cuidado y ese concepto de idea de cuidado tan amplio y quizás abarcativo y desde una perspectiva muy compleja que plantea María Emilia, ¿no? En ese fragmento que acuérdense que, les quiero pasar este dato, que la conferencia de María Emilia está en el aula virtual. Así que cuando resuelvan por ahí si tienen dificultades para ingresar al aula, véanlo, vayan y búsquenlo porque está disponible, lo pueden mirar, ¿sí? De hecho, estos minutos que compartimos recién están a partir de las 2 horas 18 minutos. Les doy el dato como para que vayan directamente si lo quieren volver a escuchar. Bien, pasamos a la que sigue. ¡Ay, acá está la segunda, Nati! Ahí está la segunda filmina. ¿Está? Sí, seguimos. Ah, ¿Se ya. ve? Sí. Bueno, acá pusimos como en azul, justamente recuperando esa palabra del cuidado el cuidar como una acción. Creo que en los aportes que ustedes hicieron están, digamos, representados o aparecen, digamos, estas ideas que nosotras queremos compartir como relevantes, como ideas clave que nos propone pensar María Emilia y que también lo tienen disponible y está en el recorrido del módulo, ¿no? Pensar en el jardín maternal como un espacio en el que cuidamos las acciones, las experiencias de intersubjetividad, la interacción o las interacciones de calidad, ¿sí? En el contexto del jardín maternal, y nos decía esto María Emilia en la jornada del 8 de junio, ¿no? Nuestras planificaciones no pueden faltar esas instancias de interacción, ¿no? Esos espacios de intersubjetividad. Por otro lado, cuidar la mirada conjunta, la atención recíproca, la sintonía, y ahí nos animamos con Natacha a pensar la sintonía, pero también la sincronía, ¿no? Como que van las dos de la mano. Esta sintonía es poder entender, comprender, leer a ese niño, a ese bebé, qué necesita, qué le pasa, qué le gusta, cuáles son sus intereses, ¿no? Esto de la mirada conjunta, de la atención conjunta, es realmente estar atento al otro. Y hay una idea clave que tiene con esto, que tiene que ver con prestar atención, ¿no? Esto de estar atento al otro y poder compartir una atención, sea hacia una actividad, sea hacia un juego, sea hacia un libro, sea hacia una imagen, un momento de, bueno, le estoy dando la mamadera, le estoy mirando, sostengo la mirada, hay una atención conjunta. Por otro lado, estas acciones, por supuesto, esta intersubjetividad no puede estar exenta o no puede faltarle esa envoltura amorosa que tiene que ver con el respeto, con la calidez, con ese diálogo, ¿no? tónico que se produce. Pensemos en un bebé pequeño cuando lo alzamos, cómo lo sostenemos, cómo pasamos nuestro brazo sobre su cuerpo, sostenemos su cabeza, le transmitimos seguridad y confianza, lo acercamos a nuestro cuerpo se transforma en un sostén y le devuelve de esa forma seguridad. Fíjense que esto de alguna forma acompaña ese proceso de construcción de un apego seguro, que de alguna forma ese apego seguro tiene que ver, no es que de alguna forma, sino que es imprescindible para la constitución subjetiva de un niño, que uno podría decir, que uno dice y estamos convencidos que en el jardín maternal nosotros acompañamos desde los 45 días ese proceso de constitución subjetiva, de construcción de la subjetividad. Y en esta construcción de la subjetividad, ese apego seguro no puede faltar, pero es un proceso y que va a ser singular. Va a depender de cada niño, de la individualidad, de la historia, del contexto de cada niño, ¿sí? Que no es el mismo
tiempos diferentes. Sí, es una característica y es lo que hace al jardín maternal diferente quizás del jardín de infantes, porque justamente el grupo al que está dirigido los destinatarios no son los mismos en su etapa evolutiva, ¿no? Cuidar la fantasía, la imaginación, y acá pensamos en ese lecturar del que habla María Emilia, ¿no? La fantasía, la imaginación, los relatos, construir historia, poner en palabras lo que le pasa a los niños, anticipar lo que sucede, lecturar, compartir, pero compartir relatos, compartir cuentos, compartir leer con los niños, pero también no se olviden de las canciones, de los arrullos, de las nanas, no se olviden de las poesías. Perdón, Nati, ¿sí? Nati, Sí, me perdés de rato, ¿no? no, está bien, te escucho. Estoy, ¿Ibas a decir por- algo? Sí, te escucho. no, yo no, me está cortando el internet, estaba por Por ahí solucionar. parece poquito, pero te veo bien. Cuidar el juego y cuidar la creatividad, ¿no? El juego, cómo habilitamos esos espacios de juego, cómo creamos o configuramos o construimos los escenarios, los espacios para que el niño pueda jugar, para que los niños puedan jugar. Y pensemos también que en el jardín maternal justamente eso tiene que ver con la identidad del jardín, ¿no? Hay una singularidad en el jardín maternal que tiene que ver con em, la atención, las necesidades de los niños en este primer ciclo del nivel inicial, que no es el mismo, no va a ser el mismo que de los niños del jardín de infantes, que tienen otras posibilidades. Estamos pensando de bebés muy pequeños, de niños que quizás necesitan justamente esa interacción, esa atención conjunta con la maestra, o la maestra con dos niños o algunos niños entre ellos. Es muy difícil quizás pensar en propuestas donde, pienso no, en la planificación, donde la propuesta gire solo, que no significa que no esté la del grupo total, sin embargo, muchas veces o quizás convenga pensar en propuestas donde acompañemos, pongamos, dejemos disponible el cuerpo, estemos presentes, pero sin buscar quizás esa propuesta donde es con el grupo total, ¿no? Donde, bueno, vamos a leer un cuento y espero que todos estén dispuestos a escuchar el cuento cuando estamos hablando de niñitos muy pequeños, de 1 año, de 2. Pensemos quizás ese tipo de actividad ya más, o ese tipo de propuesta más adelante. Lo mismo con la creatividad, y acá esto también se liga mucho con los lenguajes, ¿no? De alguna forma en el maternal y los niños como sujetos de derecho, sujetos de cultura, de alguna forma nosotros tenemos que disponer, em, dejar, digamos, acercar a los niños, así como al mundo de los cuentos, de las historias, de las canciones, de las nanas, de los arrullos, que son parte de nuestra cultura, también el lenguaje artístico, el lenguaje de lo corporal, de la expresión corporal, el lenguaje de la música, eh, todos los lenguajes artísticos, expresivos, tienen que estar presentes y nosotros lo tenemos que garantizar. Tati, dale. Otra vez estás ¿no podés? Nadie puede. Y yo no te puedo cambiar, me parece, Nati. A ver.
Yo no te puedo dar voz. Ahora sí, Voy a volver a... Ahí querías volví, agregar algo, Nati. Vuelvo, voy volví, a la... volví. Ahí está. Quería avisarte que estaba en silencio y no podía volver. Ah, bueno, No, dale. esto, lo último que decía de por ahí los lenguajes en todo lo que Sí. abarca, ¿no? El lenguaje expresivo, y esto de tener en cuenta la subjetividad a través de la cual nosotros tratamos de, de llegar a ellos, ¿no? Y esa sensibilidad tan importante que permite esta creatividad, esta imaginación, este lecturar que ella nos presentaba, de tener siempre en cuenta eso con respecto a nuestro rol, ¿no? Nuestro rol docente, que esa constitución subjetiva, ese niño que está haciendo, que está desarrollando su identidad, que está descubriendo el mundo, pueda tener ese cuidado, ¿no? Esa mirada atenta, esa mirada conjunta, como decía Silvi. Siempre, siempre presente como un faro, ¿no? Que nos guíe. Em, Tal cual, y en ese sentido, Nati, vos hablaste del rol del docente en el contexto del jardín maternal. Y esta cita, que es de María Emilia, la tienen en el módulo y nos parecía interesante recuperar todo lo que, digamos, si tenemos un docente que asume esa tarea de cuidar todos esos aspectos que fuimos señalando, incluso lo que ustedes fueron planteando en la nube de palabras, nosotros destacamos algunas que nos parecen imprescindibles y que no pueden faltar. Les vamos a permitir o vamos a habilitar la posibilidad de los niños, fíjense, nada menos que hacerse humanos, ¿no? Em, por ahí a mí me gusta hablar del jardín maternal, y no solo el jardín maternal, sino también acompañamos en el jardín de infantes, pero bueno, la fragilidad y la vulnerabilidad de un bebé es increíble, ¿no? Entonces pienso en ese proceso de humanización, ¿no? En el jardín maternal, acompañar el proceso de humanización, que tiene que ver con construir el aparato psíquico, con desarrollar la capacidad de pensamiento, de integrarse, de encontrar un lugar, de que sea alojado, ¿no? De ingresar en el terreno del aprendizaje, de comenzar a darle sentido a significar el mundo, aprender el vínculo. Bueno, ¿cómo nos vinculamos las personas, los seres humanos? Le anticipo cuando le voy a hacer algo a ese bebé tan pequeñito de 45 días, o pienso, no, no me entiende, ¿para qué le voy a decir, no? Relacionarse efectivamente, aprender el lenguaje, integrarse a la cultura y definir su individualidad. Nati habló de identidad, ¿no? Y fíjense a mí yo siempre traigo, y no, esto no está en el módulo, pero a mí me gusta mucho lo que planteó en alguna oportunidad Patricia Redondo, ¿no? Ella dice que la tarea en el nivel inicial y en el jardín maternal y en el jardín de infantes no se puede plantear como algo banal, como una tarea banal, que cualquiera lo puede hacer, porque fíjense que nosotros recibimos a los recién nacidos, a los recién llegados, y depende de nosotros cómo se construya ese aparato psíquico, esa subjetividad. Depende de cómo enfrentemos, cómo asumimos esa tarea de acompañar este proceso, el cómo finalmente ese niño, qué huellas, qué marcas vamos a dejar en ese bebé, en ese niño, en la interacción, en la intersubjetividad, en todo lo que estuvimos hablando anteriormente. Entonces me parece importante tener presente que es un rol muy, muy importante, muy importante. Hablábamos también con Silvi, que está así en el módulo y lo van a poder leer y esperemos que lo visualicen. Todo esto que Silvia les decía, que es sostener, que es acompañar esta fragilidad, ¿no? Este momento de la vida tan frágil que
significa la esencia y la estructura del rol del docente en el jardín maternal. O sea, nos tiene que servir de eje, o sea, funcionar como eje y de ahí nosotros desplegar todo, ¿no? Esto que estamos viendo del cuidado. Por eso esta pedagogía del cuidado, ¿no? De tener en cuenta que el cuidado también es parte del trabajo que hacemos en el jardín maternal, obviamente en todos los niveles, pero el nuestro tiene una particularidad que es, ¿no?, lo que ella plantea también con respecto a... Hay muchos cambios en la historia, o sea, sabemos que tenemos muchos cambios y que tenemos que ver, bueno, nuevas formas de mirar la infancia, nuevas formas de mirar la educación, nuevas estrategias, nuevas dinámicas, nuevas maneras, pero hay algo que nunca cambia y que justamente es la fragilidad y justamente esta vulnerabilidad con la que nacen, con la que llegan al mundo. Ahí sí te congelaste, Nati. Si bien siempre fue parte de la familia, sabemos que ahora nosotros tenemos este rol en las instituciones de poder ampliar y acompañar. Ahí te congelaste. Te estás congelando, Nati, Sí, de a ratos. ahí ¿Te está. parece? Sí, porque ¿Está? me quedan quietos. Ahí está. Bien. ¿Te parece Bueno, que primero sigamos tenemos con... que Ah, sí, ¿sigamos con la otra? sí, Dale. Bueno, esta ahí era otra. Dale. la otra. Este es el otro tema que dijo Silvi, que por ahí lo vimos como muy importante, porque, bueno, frente a este cuestionamiento, ¿no? De, bueno, a ver, ¿qué cuidamos? ¿Qué hay que cuidar? Y de esta ampliación, no sé si me corto, me avisas, Silvi, de esta mirada Sí. por ahí en clave pedagógica del cuidado. ¿Me corto? ¿Me voy? No, está ¿Vengo? bien. Seguí, seguí, seguí. Por ahí Sí. esta mirada en clave pedagógica con respecto a poder lograr comprender, ¿no?, cómo cada momento, que es parte de la crianza, de las costumbres hogareñas, son tan importantes. Por eso, como dice María Emilia, no hay que decir cuidado y educación, creo que está como de más mantener esa diferencia. Por ahí la idea de no caer en esto que nos presenta Daniel Brailovsky, de no caer en esta didactización del cuidado. A ver, tratando de darle la impronta, ¿no?, o la intencionalidad pedagógica que por ahí nos caracteriza como institución educativa, quizás a veces podemos llegar a caer en el error de querer a todos los momentos o a todas las situaciones que se dan en el devenir del trabajo en las salas del jardín maternal, incorporar, ahí como dice, incorporar en todas esas prácticas que son de cuidado, elementos o contenidos de enseñanza, ¿no? Él nos plantea eso, o sea, se puede ver de esta manera, se trataría entonces de precisar qué se enseña en el momento de cuidar, ¿no? Es como que hay una mirada, dos extremos, nos ponemos en el lugar de, bueno, a ver, si vamos a acompañar este cuidado desde la pedagogía, desde esa clave pedagógica, podemos llegar a caer en esta cuestión de decir, bueno, a ver, en esos momentos de cuidado, en esos momentos de higiene, de descanso, de alimentación, de ir a lavarse las manos, del cotidiano, ¿no?, de la cotidianidad de la sala, a ver qué enseñamos en ese momento y sí o sí queremos como involucrar, ¿no?, o intervenir desde contenidos, entonces con una poesía, con una canción, a ver, en ese momento de cuidado le nombramos las partes del cuerpo. Tenemos algunos ejemplos también que por ahí nos plantean Rosa Violante, esto de en el momento del cambiado, por qué le ponemos el móvil para que de alguna manera esté como entretenido, distraído, ¿no? Para darle sentido educativo a ese momento que en realidad, así como nos plantea él ahora, se trata, ¿no?, al final estamos tratando de unir cuidado y educación, cuidar y educar, y dejamos de lado algo tan importante como Silvi les decía, esto de el plano o lo que hace humano, ¿no?, lo que los hace humanos a esas personas, a nuestros niños,
y que tiene que ver con el encuentro con ellos, los vínculos que se pueden dar. Tratamos tanto de ajustarnos, ¿no?, a esa planificación, a ese momento de querer enseñar y a ver qué enseñamos en estos momentos, que no nos percatamos de que simplemente es acompañar desde otra mirada, ¿no? Acompañar el momento como un momento que hace a ese niño, que le va dando identidad, que le va ayudando a desarrollar su autonomía, su seguridad, su manera después de él mismo explorar y salir a descubrir el mundo. Es simplemente mirar con gesto humanizante, ¿no?, ese momento, ese encuentro. Bien. Em, Por eso no hay necesidad de plantearlo desde contenidos tan específicos de enseñanza. O sea, todo el tiempo están aprendiendo, estamos sí, enseñando. claro, por ahí también interesante esta cuestión de que el cuidado tiene potencia pedagógica en sí mismo, ¿no? Sí mismo. Que no necesita para ser pedagógico, inclusive si uno lo piensa desde el discurso y desde la conferencia de María Emilia, ella dice, no se puede pensar que el cuidado que está por encima de la educación o la educación por encima del cuidado, porque el cuidado es imprescindible para sobrevivir en todos los sentidos, ¿no? Entonces, el cuidado tiene potencia pedagógica y justamente está en la calidad del vínculo, la disponibilidad de la persona, del adulto, en este caso de la maestra, del docente, y porque es una experiencia de subjetivación, es una experiencia en la que el niño se va haciendo sujeto, ¿sí? Bien. También nos interesa, así como recién hablamos de la didactización y se habrán dado cuenta que didactización estaba entre comillas, ¿no? Es un concepto que nos propone, como dijo Natacha, Daniel Brailovsky. Nos queremos detener un poco en la didáctica de la ternura, que es en definitiva lo que nos propone pensar María Emilia, ¿no? Em, y para hablar de la didáctica de la ternura, entre otros conceptos, y de hecho cita a Stern, a varios investigadores, inclusive a Winnicott, pero pensando en la ternura, y este como esquema que ustedes ven acá, es la cita, digamos, que tienen también en Módulo. el módulo de Ulloa, de Fernando Ulloa, que se formó en psicología social, también en medicina, ¿sí? Ella lo cita. Él plantea, ¿no?, que esa ternura tiene dos componentes o dos habilidades. Por un lado, la empatía que han nombrado ustedes cuando les planteamos la nube de palabras como aquello que hay que cuidar. La empatía que es la que de alguna forma va a garantizar el calor, el alimento, el arrullo, la palabra. Cuando pensamos alimento también podríamos pensar en esa nutrición, pero que es una nutrición que no tiene que ver con solamente la nutrición alimenticia, digamos, ¿no? Sino la nutrición Biológico, claro, psicológica, de la emotivo, palabra, emocional. exacto, afectiva, ¿no? Y que la otra condición o la otra habilidad o el otro componente, se podría decir, de la ternura es el miramiento, ese mirar con amoroso interés. Así lo dice Ulloa y lo retoma, digamos, María Emilia. Entonces, fíjense, pensar en una didáctica de la ternura, ¿sí? Que digamos, que garantice o en los que si pensamos en una didáctica de la ternura no nos puede faltar esa empatía, no nos puede faltar ese miramiento y no podemos dejar de ofrecer esa calidez, ese alimento, esa nutrición, ese arrullo, esa palabra y ese mirar con amoroso interés. Que eso es lo que da lugar a ese vínculo de calidad, ¿no?, o la calidad del vínculo que nos presentaba Daniel Brailovsky, ¿no? Esto de, en ese momento, en ese vínculo de calidad es donde se produce el aprendizaje. Nosotros, a ver, con Silvi estamos tratando de que se comprenda que los términos de enseñanza, aprendizaje, están presentes, pero en este devenir de contenidos que por ahí aplican más a mirar al niño con otros ojos, desde otras perspectivas, ¿no? De esta mirada atenta, esta mirada amorosa, con amoroso interés, ¿no? De esta
de esta cuestión de entender que ellos están en esa etapa tan importante de desarrollo subjetivo, ¿sí? De ser, ¿sí? De comprender y de mirar y de aprender, de interpretar el mundo, y que todos esos procesos que siempre están tan presentes, que sabemos que son parte de nuestra profesión, también pueden ser vistos desde otros lugares, ¿sí? No están separados como cuidar y educar. Entonces, eso es lo importante. Por eso planteamos en primer lugar esa didactización que a veces es como, ¿no? Ir a un extremo y volver a mirar desde otro lugar, desde otro rol. Por ejemplo, ahora la que a nosotros nos interesa mucho y que es lo que queremos compartir con ustedes, desde esta didáctica de la ternura, ¿no? Desde este lugar de entender que somos nosotros lo que vamos a estructurar, a moldear al cachorro humano, como dice Ulloa, que es muy lindo. Y de poder ver que para que se dé este vínculo de calidad tiene que haber esta empatía y este miramiento como él lo plantea, ¿no? Hermosa la imagen, nos dice Silvi. Sí, Es estoy hermosa. viendo, estuve leyendo ahí, sí. Una artista Ahí tienen, estadounidense. es Katrin Berggren, es una artista Berger. y pueden buscar porque la verdad que tiene para mí es una obra de arte, ¿no? Pero tiene varias, muchas, y son de este estilo, ¿no? En estos tonos también. Así que la pueden buscar. Y bueno, esta imagen está en el módulo, es parte del módulo. Bueno, seguimos, Nati. Tenemos Seguimos. un Ahí, relato para compartir, para ¿qué queremos analizar, para decir? pensar. Si ustedes quieren, pueden ir sumando. Ahora les vamos a plantear una pregunta con respecto a este relato, que también está en el módulo, y si quieren por ahí compartir sus reflexiones en el chat, bienvenido. Pensemos en un niño que juega con un par de botellitas rellenas con elementos sonoros, situación muy habitual en un jardín maternal. Ese niño de 8 meses está compartiendo el espacio con otros 5 pares. Una de sus maestras está cambiándole los pañales a alguno de ellos. El bebé golpea la botellita contra el piso, la sacude, la chupa. Los demás gatean o reptan por la sala. La maestra que los está acompañando canta para 2 de ellos la canción del cangrejito de coral. Los otros se acercan al escucharla y palmotean, sacuden la cabeza. Uno de ellos palmotea sobre las piernas de la maestra y la abraza. La maestra lo abraza también. Se ríe, golpea con sus manos en el piso marcando el ritmo de la canción. Los bebés festejan con más palmoteos y risas. El que está sacudiendo las botellitas las suelta y se acerca a los cantores. Todos aplauden. Nos podríamos preguntar, ¿por qué la maestra no acompaña la exploración de las botellitas si justamente era lo que tenía planificado? No le vamos a preguntar qué piensan y qué creen. Es una pregunta, claro, a ver, ¿qué pasó ahí? Y bueno, frente a esto, también podríamos decir, Sí, qué reflexiones. Ojo que acá también se presta, o sea, la idea es que ustedes puedan ir pensando y dejar abierto, ¿no? Que lo puedan ir pensando. Entonces, por ahí algunas ideas que nosotros compartimos es quizás entender que esta maestra está construyendo vínculos afectivos en el momento en que, o a través de la canción, de los juegos, del diálogo, abrazando y acompañando corporalmente a los niños. No está, digamos, planteando la exploración de las botellitas a todos los niños juntos, en grupo total, como quizás uno lo podría pensar en una situación de exploración en el jardín de infantes. Se muestra disponible, y acá no lo pusimos en negrita, pero lo podríamos haber puesto en negrita, se encuentra disponible para el encuentro, promoviendo relaciones basadas en la cercanía, la confianza y el intercambio. Volvemos a las interacciones de calidad, en esa atención conjunta, ¿no? En esa interacción donde yo le presto realmente, pero literalmente,
la atención al niño. No es que estoy haciendo otra cosa, recortando, mirando para allá, haciendo mi actividad porque es lo que yo planifiqué y todos tienen que estar atendiendo. Mientras tanto, un niñito me está pidiendo que le cante, se viene y se sienta en mi regazo, en el piso, ¿no? Fíjense cómo se da esa escena. Las propuestas que está ofreciendo integran tanto experiencias vinculares como oportunidades de exploración y aprendizaje. O sea, que está teniendo, uno podría decir, que está teniendo o está atendiendo, mejor dicho, ambas cuestiones, lo vincular, lo afectivo, pero también la exploración y el aprendizaje. La maestra reconoce a los niños como sujetos de aprendizaje, como sujetos de vínculo. La intersubjetividad ocupa un lugar prioritario en la intervención de la maestra. Y acá cuando dice intervención, a mí me gustaría contarles, ¿no? Esta cuestión de que María Emilia, en Didáctica de la Ternura, plantea, ¿no? Que esto que también lo dijo Nati hace un momento, ¿no? El tema de la enseñanza en el jardín maternal, los riesgos, los peligros que plantea Brailovsky, como hablando de la didactización. María Emilia habla más que de una teoría de la enseñanza, ella dice, podríamos hablar de una teoría de la intervención, ¿no? ¿Cómo en el jardín maternal se interviene para acompañar ese proceso de subjetivación, para cuidar las acciones de intersubjetividad, para cuidar interacciones o generar esas situaciones de interacción de calidad? El vínculo afectivo se constituye en una condición fundamental para favorecer los procesos de aprendizaje en la primera infancia, y no solo en la primera infancia. El vínculo afectivo sabemos que en el jardín de infantes también es imprescindible en todo el nivel inicial. Nos parecía como que como respuesta, si uno dice no, pero no está atendiendo a su planificación, en realidad la maestra está disponible, puso en primer lugar la intersubjetividad, la disponibilidad corporal, está disponible para todos, ¿sí? No focalizó solamente en lo que ha planificado, ¿no? En esto En de la propuesta explorar. o Claro, en la no perdió de vista actividad, en la actividad podría ser, en la actividad podría eso, ser. ahí está, eso iba a decir. Lo que le decía Silvi de esta didáctica de la ternura es como ella la presenta para pensar en una didáctica específica de este ciclo del nivel inicial. ¿Sí? Entonces, mirar desde ese lugar, no como le decía Silvi, quizás desde esa didáctica de la enseñanza cambiar a una teoría de intervención que le amplíe, ¿no? Que amplíe a la tarea o al rol docente. A ver, es verdad, necesitamos planificar, eso está presente, como ya lo planteaba, ¿no? Pero esa planificación no puede perder de vista lo que decía antes, la mirada hacia el sujeto de aprendizaje, pero también hacia el sujeto del vínculo. Tiene que estar presente. Entonces, ella nos plantea esta mirada de la didáctica de la ternura que tiene que ver con esto, ¿no? De pensar y situarnos, ¿sí? En la realidad de la sala o de los grupos de niños con los que estamos trabajando en ese momento en que ellos necesitan una atención distinta. Así como le dice Silvia, hay muchas cosas que hacia el jardín de infantes, primaria también me atrevería a decir, se pueden llevar, porque esto podría ser parte de todo, o sea, de todo el nivel educativo, esto de mirar un poco más allá del sujeto aprendiente nomás, ¿no? Entonces, de poder visualizar esta mirada más específica para nuestro nivel, o sea, y principalmente para el jardín maternal. Ella lo plantea así, porque entre los 2 o 3 años, como les decíamos, es ese momento muy, muy importante, ¿no? Muy trascendental que se da y que nosotros tenemos la responsabilidad de acompañar, ¿no? De acompañar lo que la familia necesita. Ella lo plantea muy bien, Silvi, ¿no es cierto? O sea, a ver, las instituciones de jardín maternal están para poder sostener también a los padres. Ya lo decía en el video, en la parte, ¿no? que tomamos, de que los padres también son parte del cuidado, ¿no? Ellos también entran dentro de este gran cuidado en el jardín maternal,
porque nosotros tenemos que seguir, contener y sostener y continuar con el trabajo que ellos ya están haciendo desde sus hogares. Por eso esta mirada a el niño como sujeto, ¿sí? Como sujeto o como este proceso de constitución subjetiva en el que se está volviendo y convirtiendo en la persona que es. Entonces, no queríamos dejar pasar esto de la didáctica de la ternura como una forma más, por ahí más específica, de poder trabajar, de poder llevar adelante nuestro rol en el jardín maternal, ¿sí? Porque eso es lo que nos convoca ahora, ¿no? Y con todo esto que estábamos diciendo, la maestra ejerce ternura. Me encanta porque ejerce. Es parte de su profesión. Digamos que si pensarlo, lo pensamos desde la didáctica de la ternura y por ahí de esta idea de teorías de la intervención que plantea María Emilia, ¿no? Cómo ese cuidado tiene que hacer foco en, como ella lo decía en el encuentro del 8 de junio, ¿no? En las planificaciones no pueden faltar, no podemos dejar de garantizar esas acciones de intersubjetividad, ese sostén con la palabra, la disponibilidad corporal, no podemos dejar de cuidar el apego seguro, la construcción del vínculo afectivo, es decir, que eso no puede faltar. Yo creo que hay una cuestión con la historia del jardín maternal que, como dijo Nati, no nos vamos a poner a recorrer la historia del jardín, ni tampoco del todo el nivel. Sin embargo, también hay una cuestión ahí de identidad y de darle esta identidad o esta función de pedagógica, didáctica, y por eso, digamos, la necesidad o la importancia de pensar también en la enseñanza, que bueno, sabemos que Violante, que Rosa Violante y Claudia Soto hablan de la enseñanza en el jardín maternal en términos de haceres, ¿no? Pero fíjense cómo todo tiene que ver con, bueno, el lugar que ocupa el jardín maternal. Se enseña, no se enseña, las preguntas que nos generamos. El tema es no perder de vista esta cuestión de el proceso de humanización, el proceso de subjetivación que acompañamos, que requiere de esta flexibilidad. De hecho, a ver, Florencia habla de una planificación que es flexible. Acá tengo en el chat a Claudia, creo que es, ¿sí? Claudia Martínez, que habla de, voy a leer, esa complicidad de la MAE en la predisposición corporal, sentir y pensar con ellos. Son oportunidades que generan una conexión e intervención afectiva que sostiene desde el amor, ¿sí? Em, Habla acá otra colega también del vínculo afectivo, la ternura, la disponibilidad corporal, la relación con las familias, ¿sí? Que es algo de lo que vos venías hablando, Natacha. Bueno, y para Y esto, finalizar, dale, perdón, Nati. pero si no, esto Sí, que le dale, dale. decías, por ahí estas formas de enseñar que ellas nos presentan o nos transmiten, nos expresan, porque ellas también lo plantean desde que no es una receta, no es un tip tampoco a seguir siempre, sino que en realidad se lo tiene que pensar de forma muy consciente, y por ahí está como más enfocado en el rol docente, ¿no? Esto que venimos hablando, a ver, si estamos hablando de una didáctica de la ternura, tiene que ver con nosotros, nuestras intervenciones, o cómo generamos esas experiencias subjetivantes, tan importantes esas acciones, como le decía Silvi. Entonces, a medida que íbamos pasando las filminas, yo iba pensando, no, fíjate, en eso, por ejemplo, se refleja un poco esto de la disponibilidad corporal, porque ellas en un momento nos planteaban 5, sí, las tenemos numeradas, 5 formas de enseñar, pero con el tiempo se pasaron a 8. O sea, aparecieron 3 nuevas formas de enseñar que en realidad siempre estuvieron, ellas lo plantean, mejor dicho, Violante lo plantea, siempre estuvieron, pero creo que todas sabemos la importancia de la palabra, ¿no? De dejar escrito, de plasmarlo. Entonces, de alguna manera ella lo suma, 3 más, que enriquece aún más esta mirada que podemos llegar a tener hacia el trabajo de las docentes en el jardín maternal. Pero como todo lo que venimos hablando y un poco lo que decía, creo que leí ahí de Andrea, era Rojas Andrea, no sé si es nuestra Sí, alumna,
No sabemos si... En todos los, en todos los, o sea, uno va leyendo esto y es verdad, uno lo puede, a ver, acá están docentes de infante, como de jardín maternal, o solo de infante, y lo pueden estar trasladando, lo más bien, lo pueden llevar al trabajo en el jardín de infantes. Creo que muchas se sienten identificadas cuando decimos esa mirada, ese miramiento con interés amoroso, esa empatía, ¿no? Ese nutrir desde otro lugar, ¿no? Desde el momento del alimento físico, ¿no? Biológico. Creo que muchas lo pueden estar visualizando, más allá de que no estén en un jardín maternal. Y eso creo que es lo más enriquecedor de todo lo que las autoras, o quienes ahora nosotros tomamos de los autores, porque está Daniel, nos dan, ¿no? A veces decimos que hay textos que son atemporales, o sea, pasan los años y siguen siendo una luz, o sea, nos iluminan en el camino. Y acá lo mismo, acá vemos cómo lo que ellas nos están planteando lo podemos llevar y si nos escuchan a otros niveles educativos también, porque es importante pensar en nuestros destinatarios, o sea, sí o sí nosotras tenemos responsabilidad frente al sujeto de nuestro nivel educativo. Y estas formas de enseñar, por ahí un poco nos van guiando, ¿no? Esto de lo que decía Silvi, expresando y compartiendo los afectos. Ahí están los arrullos, los abrazos, las emociones, los miedos, la alegría. A ver, ¿qué más importante que esto en el momento de acompañar a ese niño o a ese sujeto que está en desarrollo, ¿no? De expresar. Las palabras expresan y expresan mucho. A ver, expresan y validan las emociones que ellos sienten o cómo ellos están o qué nos están manifestando. También nosotras cuando les acompañamos y visualizamos los logros, lo que son capaces de lograr, lo que son capaces de hacer, de alcanzar. Bueno, esto tiene que ver con esto de compartir, ¿no? De que, a ver, nosotras podemos de alguna manera decodificar la voz de ellos, porque por ahí algunos todavía no hablan, esos balbuceos, esos sonidos, ese llanto, esa molestia, ¿no? Está en nosotras o en nosotros los docentes poder ver y poder ponerlo en esto, ¿no? Expresarlo y compartir con ellos, a ver qué pasa, qué podemos hacer, cómo lo podemos solucionar, y creo que eso hace a la calidad de los vínculos, ¿no? Tener en cuenta cómo todo lo que el niño está sintiendo también es parte de su persona. ¿Puedo Por otro agregar lado, algo esa ahí? disponibilidad corporal, Silvi, sí. Una cosita nomás quiero agregar ahí en todo esto que estás diciendo, que es muy importante. María Emilia habla de, en ese caso, y se aplicaría, de leer bebés y niños pequeños, ¿no? Esto que dijiste, ¿no? ¿Qué le está pasando? ¿Cuáles son sus miedos? ¿Qué inseguridad tiene? Bueno, pensemos que un bebé muy pequeño se tiene que separar, pero también un niño de 4, de 5, sufre la separación, ¿no? Por algo tenemos un tiempo que quizás es muy singular para cada uno, ¿no? Ese tiempo en el que siente o se hace parte de la institución, del jardín, se apropia de esa maestra, se apropia de los juguetes, de lo que hay en la sala, ¿no? Pensar en esto, ¿no? De cómo leemos, de qué manera o cuánto leemos lo que necesitan estos bebés o estos niños pequeños, ¿sí? Si bien acá están todas o sea, tienen un orden porque están así, ¿no? Por ahí ya en el texto, en la bibliografía. Esto que decía Silvi es por ejemplo, está relacionado con una de las nuevas formas que ella, en realidad, Rosa, nos suma a las maneras de enseñar, que tiene que ver con la observación, ¿sí? Acá. Si bien ella lo plantea desde la observación, eso hablábamos con Silvi, son como ya términos más técnicos, está totalmente vinculado a lo que les decía Silvia, ese leer niñas y niños, no leerles a los niños y a las niñas. Leer, ¿no? Leer, poder identificar, a ver qué está pasando y que a mí me permita de alguna manera tomar partido, o sea, intervenir. ¿Cómo yo voy a intervenir? ¿Qué acciones tengo que tener en cuenta para que mis intervenciones sean también adecuadas, respondan a ese momento o a esa situación? Y esto tiene que ver con esto, ¿no? Saber mirar atento, ¿no? Mirar con atención, con interés. Más allá de que todas sabemos que también esto nos ayuda a planificar al antes, al después, a qué vamos a tener en cuenta, pero muy, muy importante esto de poder leer nuestro grupo de niños, esas singularidades también, porque cada uno es
es distinto al otro. Y esto nos va a permitir, a su vez, tener en cuenta la otra forma. Pobre Silvi, vas a ir y venir, esa Ya paso, disponibilidad ya corporal. paso. Ya pasó, ya pasó. Perdón, ahí preguntan si las 8 formas de enseñar, en realidad las formas de enseñar en jardín Una maternal, forma de lo, enseñarse. lo plantearon en principio en el 2005, 2006, Soto y Violante, con el primer libro que salió, que se llama En el jardín maternal, que tiene que ver justamente con, digamos, el crecimiento, si se quiere, como institución del jardín maternal en nuestro país. Es ese libro que producto de un trabajo de investigación que hicieron las dos, es muy importante en la historia del nivel inicial y específicamente del jardín maternal. Ellas hablan ahí de 5, y en el último libro que sacaron, que sacó en realidad solo Rosa Violante, que se llama La enseñanza en la escuela infantil, 0 a 3 años, un derecho. En este libro ella habla de 8 formas, que es lo que justamente les estaba diciendo Natacha. Agregó 3 formas más a de las que venía hablando hace unos años atrás. Bien. ¿Seguimos, Nati? Seguimos. Por ejemplo, la disponibilidad corporal. Eso parece tan propio, ¿no? De nuestro trabajo, de nuestro rol como docentes en el nivel inicial. Eh, pero bueno, como le decíamos, es importante tener en cuenta. Vieron que Silvi leyó el relato de la maestra en la sala, y en cada uno de los momentos donde ella intervenía aplaudiendo, golpeando, teniendo las piernas como percusión o golpeando en el piso, todo eso hace a la disponibilidad corporal que nos transmite por este lado en la forma de enseñar Violante. ¿Sí? Tiene que ver con eso, con esa posibilidad de, por un lado, disponer nuestro cuerpo para los niños, ¿sí? Así como lugar de refugio, de encuentro, de seguridad, como ese lugar de sentirse contenidos, ¿no? Y de ahí animarlos a explorar y a eh, seguir, ¿no? Investigando el mundo. Y por otro lado, también con esa disponibilidad de también poner por momentos, demostrarle ayudas y plantearles nuevos desafíos. A ver, ellos hasta un punto van a necesitar al adulto al lado, pero llega un momento en que no, que ya lo pueden realizar solo. Entonces, esta capacidad de creer en sus posibilidades, ¿no? De creer en sus capacidades, también forma parte de esta disponibilidad corporal. A ver hasta dónde yo acompaño y hasta dónde también yo tengo que retirarme para que ya lo haga solo. O sea, parece tan simple, es disponibilidad corporal. Ay, sí, todos tenemos eso, todos abrazamos, todos nos sentamos, pero fíjense cómo significa un montón más, que tiene que ver con siempre estos encuentros, estas situaciones donde se genere un vínculo de calidad, ¿no? A ver, tenemos que estar siempre muy conscientes de todo lo que hacemos, porque todo hace a nuestras formas de enseñar. Eso es lo que por ahí ellas nos plantean. Ellas describen algunas de las que podría haber, ellas nos plantean estas, pero todas son importantes. Por ejemplo, construir escenarios o espacios con ellos, ¿sí? Teniendo en cuenta los espacios como también un ambiente alfabetizador, a ver esos sectores, esos recursos que ponemos a disposición de ellos para que ellos puedan continuar, ¿no? Desarrollándose, para que ellos puedan seguir aprendiendo, como nosotros acompañamos planteando esos espacios y esos lugares, ¿sí? Esto de armar itinerarios de repetición y de reiteración. Esta es una de las nuevas propuestas que ella, porque acá solo es Rosa, ella nos plantea. ¿Por qué? Porque sabemos que es importante esto de la posibilidad de volver a ser. Ellos necesitan volver a ser. En ese volver a ser, ellos ya lo que fueron incorporando, lo que fueron aprendiendo, lo pueden seguir perfeccionando, lo van afianzando, ¿sí? Entonces es importante tener en cuenta eso. ¿Por qué? Porque siempre quizás vamos tomando, ¿no? Ejemplos o características de jardín de infantes que está ahí al lado nuestro, y nuestras planificaciones se establecen así, se dan todos los días de esta manera. Para cada día tenemos algo distinto porque tiene que ser súper llamativo, porque tiene que captar interés, y a veces no es tan así. Ellos necesitan tener sus tiempos, sus momentos, y necesitan volver sobre eso.
necesitan seguir interactuando, seguir interiorizándose en lo nuevo que nosotros le vamos presentando. Por eso ellas lo ponen, lo visibilizan y también nos presenta como una forma de enseñar. Y las demás, todas las venimos viendo y hablando, esto de, bueno, las experiencias y las situaciones problemáticas que a ellos les desafíen, ¿sí? Que nos permita a nosotros también visualizar que ellos tienen mucha capacidad y mucha habilidad, y nosotros también tenemos que ser coherentes con ese desarrollo, ¿no? Con esa etapa en la que se encuentran, porque no significa que porque no lo puedan hacer, no lo intentemos ni les generemos la posibilidad. Y bueno, por último, acompañar con la palabra. Silvi, creo que esa es la que Sí, siempre estamos muy, cuando hablamos de la anticipación, cuando hablamos de poner en palabras todo. lo que le pasa, lo que siente, y todo esto tiene que ver con ese sostén que ofrece la palabra, ¿no? Bien. Porque así como los brazos, las palabras también acunan. Exactamente. Ya, Ahí comparto. quiero que Estamos pasen, justos en el estoy tiempo. viendo que, sí, estoy viendo que pasen que puedan pasar el formulario para que se ¿Sí? anoten la asistencia. En breve ya lo estarán pasando, ¿eh? Y acá pone Adriana, Adriana, la repetición ahí le da leí. seguridad y preparaba. Perdón. Bueno, finalizando, queremos compartir con ustedes, a ver, permiso, bueno, para Ahí copió. acá está. Queremos compartir con ustedes un, un texto del libro muy cortito, del libro, de este libro, a ver si lo pueden ver. Se llama El ABC de la ternura, ¿sí? Lo lo encontré en Tras los Pasos. Es de Cynthia Roberts y Belén Campero. Dice así: la ternura tiene el ritmo de la voz que susurra, que nombra, que canta, del cuerpo que abraza, se ahueca y se estira para alojarnos. Tiene el ritmo del silencio, del sonido que nos hace descubrir esas palabras que todavía no tienen idioma. Si las repetimos una y otra vez, el lenguaje se volverá nuestro y con él podemos llegar al corazón del mundo. Para finalizar este encuentro queríamos compartir, nos parecía que esta presentación, porque en realidad esto que leímos está en la contratapa del libro, que es como una presentación, digamos, ¿no? Del libro en sí mismo, que es muy, muy lindo, les recomiendo, les recomendamos. Y nos parecía que hablando de la didáctica de la ternura, eh, es como empezar a pensar, ¿no? O como que enriquece este recorrido que compartimos hoy, pensando en el jardín maternal, ¿no? Pensando en los más pequeñitos de, del jardín, ¿no? Del nivel inicial. Pero no se vayan porque además de que tienen que completar la asistencia y nos quedan unos minutos, Sí, nos les queda vamos a, justo. sí, les vamos a pedir y va a quedar disponible. Y Natacha, vos vas a compartir, ¿no es cierto?, el enlace Ahí les pasé. de la pizarra de Padlet, ¿sí? Donde las invitamos a compartir. Va a quedar la pizarra, lo pueden empezar a hacer ahora o después cuando tengan algún tiempo, así que eso lo pueden ir completando. em, Donde puedan compartir alguna reflexión, una breve reflexión sobre aquello que les resultó más significativo de este encuentro, quizás pensando o tomando como interrogantes lo siguiente: ¿qué me llevo de este primer encuentro? ¿Qué idea, reflexión o aporte les quedó como haciendo ruido, resonando? ¿Y qué aspectos quizás de lo que fuimos trabajando las invitan a seguir pensando en su práctica? Vamos a pensar en el jardín maternal porque es lo que nos convoca en la actualización, ¿no? En este recorrido, en este trayecto de formación. Sin embargo,
tenemos presente a todo el nivel inicial, a toda la educación inicial, ¿no? En sus dos ciclos. Em, bueno, esperamos que puedan ir haciendo sus aportes. Para nosotros es una forma de intercambio y de acercarnos a ustedes, a lo que están pensando, a lo que les generan estos espacios, ¿sí? Entonces queda disponible. Voy a mirar a ver, Nati, si ya compartieron el enlace. Ahí está. No, ese es el de. El enlace está. El enlace El está del de Padlet YouTube, está. pero yo necesito el Ah, de la enlace asistencia. de la asistencia. A ver, No. Están preguntando, me parece. sí. No sé quién comparte. Mientras lo comparte Cristina. Ujú. Quizás a quienes, o sea, como le decíamos, sabemos que el trabajo en el maternal, ahora están muchos docentes que están en infantes, pero por ahí esa pregunta, como haciendo una anticipación también de cómo sería, ¿no? Las prácticas en el maternal también pueden sumar, cómo se ven o cómo se piensan. Ajá. ¿Pudiste, A Silvi? ver, No veo. no soy yo la que va a compartir la Ah, asistencia, es Cristina y no lo está. no puede hablar, Cris. ¿Ahí está El Cristina? sonido. Ujú. Yo lo que quiero compartir es la presentación que tiene, no, perdón. Les quiero recordar las fechas del próximo encuentro, Nati. A ver. No tapes tu Perdón, sí, micro. estoy hablando yo con el micrófono porque le estaba llamando a Cristina, perdonen. Quiero compartir acá la fecha que les compartimos al principio, Primero, sí, de el próximo encuentro presencial. Así se lo agendan, se lo anotan. Ay, a ver. No, no. mientras tanto, gracias por los mensajes. Qué lindo encontrarnos acá también. A ver, nos quedan unos minutos Sí. para la asistencia. ¿Vos te fijás, Nati, cada tanto a ver si comparte Cristina la asistencia y me avisás? Ujú. Mientras yo les recuerdo acá las fechas. El 1 de julio, entonces, nos vamos a estar encontrando de 8 a 12 horas, solo los docentes del Departamento Capital, ¿sí? En el complejo UDPM. Este es el encuentro presencial. Y en Oberá, el mismo día, en simultáneo, también de 8 a 12, en la sede de UDPM. En esta oportunidad, en Oberá, van a estar Carla Stenberg y Julieta Wergin. Carla y Julieta son de Oberá, Carla trabaja en el INEO, igual que Julieta, ¿sí? Em, Son convocados los docentes del departamento Oberá y acuérdense, van a estar quienes tienen que asistir, o sea, tienen que conectarse al streaming de vía YouTube, son docentes de Apóstoles, Candelaria, San Ignacio, Concepción de la Sierra, San Javier, 25 de Mayo y Alem, ¿sí? Y el viernes 3 de julio, o sea, la misma semana, está el encuentro en la sede del Dorado. Presencial se va a transmitir vía streaming con las profesoras, las licenciadas Báez, Cecilia Báez y Mariel Melnik. Tienen que asistir de manera presencial los docentes del Departamento del Dorado y Departamento Monte Carlo. Va a ser por la tarde de 13 a 17, ¿sí? En el complejo UDPM de El Dorado y tienen que asistir los docentes a la transmisión vía streaming, los docentes de General San Martín, General Belgrano, Iguazú, Guaraní, San Pedro y Cainguás, ¿sí? Esta presentación también la vamos a compartir en el aula virtual, va a quedar disponible y vamos a buscar la forma de que Silvi, circule. ¿me escuchás? Sí, te Ahí está. escucho.
Ahí ¿sí? pues no, Dale, discúlpame, no me tenían habilitado el micrófono, por eso no podía pasarle, dale, por dale, eso dale, estaba haciendo Cristina. el chat. Bueno, la asistencia, ya están colgando la asistencia para informarles eso, ¿sí? También decirles que toda esta clase va a quedar colgada en la página de YouTube, en la página de UDPM, por el inconveniente técnico que tuvimos al principio y por ahí las chicas que no estuvieron desde el primer momento, ¿sí? Lo mismo la asistencia, entonces para que todas puedan tener, ahí ya estamos pasando informes también. ¿Sabes, Silvi? Dale. Voy a volver a compartir el enlace, pegar, porque entonces va quedando a mano. Bueno, esperamos. A ver, vamos a sacar esto. Dejar de compartir. No sé si tenemos un ratito como para leerle las sedes por ahí a las chicas que no estuvieron por ahí desde el principio. Les acabo de mostrar. Sí. Sí, Ah, sí, les bueno, acabo de dale, mostrar. dale. Les mostré, creo que estaban todas viendo, así que les Buenísimo. decía nomás, les decía también, Cristina, que vamos a tratar de hacer circular esa presentación por WhatsApp a través de por ahí las delegadas de UDPM, de las directoras, a quienes podamos hacerle llegar para que tengan cuál es la fecha o cuáles son las fechas para el próximo encuentro presencial y el sincrónico, que el Sí, sincrónico va a ser el 27 de julio y estamos hablando estos encuentros presenciales en las diferentes sedes, Posadas, Oberá y El Dorado, 1 de julio y 3 de julio, van a ser en el marco del módulo 2, ¿sí? sí, sí. Vamos a Bien, estar informando, vamos a estar haciendo para que llegue como lo hicimos ahora, para que llegue a todas las chicas, a todas las colegas. Sí, vamos a usar todas las redes. Y bien. nos seguimos leyendo en el foro en el aula del módulo 1, ¿sí? Ahí estábamos compartiendo. Así que ahí seguimos esperando sus aportes y bueno, en el Padre también si tienen un tiempito que para nosotros es sumamente importante. Sí, vamos a mandar, Lourdes, vamos a hacer llegar la imagen con las sedes y las fechas del próximo encuentro. Para organizar, a ver qué nos queda cerca. Tengan en cuenta de que para la asistencia a los encuentros presenciales tienen que respetar, digamos, quiénes tienen que ir de qué departamentos al presencial y quiénes se tienen que conectar a los encuentros que van a ser transmitidos vía streaming, ¿sí? Eso todo tienen detallado en la presentación, en el cuadro que recién les compartimos. Está en el aula. Exactamente, va a estar en el aula también. Gracias a todas, gracias a ustedes. Nos tenemos que volver a encontrar, nos vamos a encontrar el próximo encuentro, así que muchas gracias. No se olviden antes de salir de registrarse en el En formulario de asistencia. asistencia. ¿Qué pasa si perdemos un encuentro, Mainara? Em, les había contado que uno de los requisitos para la aprobación es el 75% de asistencia, por lo tanto, ustedes tienen la posibilidad de algunas inasistencias, ¿sí? En principio, un encuentro sincrónico, perdón, un encuentro presencial al que no vayan, y un encuentro sincrónico, digamos, podríamos decir que incluso uno más podríamos pensar que estarían dentro del 75% de asistencia que pedimos como requisito para acceder a la certificación. Departamento de acá, Cristina, ¿estás ahí? Jardín América, ¿a dónde deben asistir? Es San Ignacio. ¿Puedes poner tu voz?
Grabamos esta clase, de paso les cuento, grabamos y también la vamos a sumar al aula virtual, ¿sí? Gracias, Andrea. Andrea, del Neni 2068 de Candelaria. Bueno, ¿estás, Nati? Ah, no te veo, Nati. No sé si ya te fuiste. Me parece que Nati se fue. A ver, no la veo. Bueno, nos despedimos. No sé, Cristina, queda la duda de, ¿cierto? El departamento San Ignacio. Ahí queda. Estoy entendiendo todo, todas tus señas, tratando de entender. Ya pasó entonces el formulario para la asistencia. Acuérdense que ahí en el formulario les preguntamos si necesitan constancia. A las que necesitan la constancia se les va a enviar a su correo electrónico el que justamente han agregado en el formulario de asistencia. Así que bueno, bien. No encuentro el formulario de asistencia. A ver si te puedo pasar. Sí, ahí va. Es muy difícil cuando hay muchos chats. Bueno, no se olviden de la pizarra de Padlet. Queda ahí disponible, entonces nosotros vamos a ir leyéndolas, ¿sí? Un placer estar con ustedes. Gracias, gracias. Y nos encontramos, acuérdense, el 1 de julio y el 3 de julio. Vamos a compartir a través de las delegadas de UDPM como para que ustedes tengan bien las fechas. Bueno, gracias. Nos despedimos. Cristina, no puedes poner tu micrófono. Y Nati no sé dónde está. Bueno, un gusto. Gracias. Nos encontramos. Gracias.